Salgado. Gracias, presidente. Sí, ministro, es la repregunta, básicamente porque ya la primera, que fue hecha antes de que ustedes tomaran la feliz iniciativa de recapacitar en esta adquisición que era absurda, la pregunta caía excelente, pero ahora ya no. Entonces, me va a permitir hacer la repregunta, señor, porque cuando hablaba también del sustento técnico, no sé si el primer ministro o el ministro de Energía, se habló de un acuerdo de confidencialidad, y ese acuerdo de confidencialidad tenía unos alcances. Yo creo que a estas alturas nosotros sí debemos saber en qué consistía, porque o esta responde a una evaluación técnica o a otro tipo de evaluación, señor, porque hemos estado en unas semanas de angustia, de tensión, donde lamentablemente pues la generación de confianza ha quedado en la incertidumbre de muchos todavía agentes económicos. Esta generación de confianza de la que hablaban, de la que lógicamente estamos de acuerdo, cuentas claras, presupuestos equilibrados, cuentas en azul, eso es lo que queremos para nuestra economía, no un retroceso. Yo me alegro que ahora se ratifiquen en ello, pero no nos asusten con este tipo de decisiones que no tienen ningún sustento y que lamentablemente algunas preguntas quedan en la nada, en la nebulosa, señor, porque, por ejemplo, ese acuerdo de confidencialidad a nosotros nos llama la atención. ¿Por qué se tenía que tener un acuerdo de confidencialidad si no es estrictamente técnico? Por eso, señor, es que ahora yo hago esa repregunta, porque 1.500 millones de soles no pueden, señor, desperdiciarse tan rápidamente. Tendríamos que pagar a los que le debemos en FONAVI, tendríamos que construir más carreteras, tendríamos que construir más hospitales, tendríamos que poner médicos en el hospital del niño, que no hay, ¿no? Entonces, miren en todo lo que podemos utilizar los 1.500 millones, si no son los 2.000. Por eso, señor, la preocupación que hemos tenido todos los peruanos, y que a Dios gracias se han tomado esas decisiones, no sé si porque todos saltamos a la vez o porque se dieron cuenta de que estaban totalmente equivocados y estaban inclusive violando la Constitución. Gracias, señor. Bien, presidente del Consejo de Ministros, si quiere. Sí, la palabra. Si fuera tan amable, señor presidente, el ministro de Energía y Minas. Muy bien. Ministro de Energía y Minas. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quisiera referirme al tema del acuerdo de confidencialidad. En realidad, en las prácticas de mercado, y sucede también cuando Proinversión en algunos procesos pide también acuerdo de confidencialidad, simplemente es para que tanto el comprador como el vendedor estén protegidos respecto a sus estrategias comerciales y no se vea afectado los intereses de las partes. En ese sentido, el acuerdo de confidencialidad da acceso en este caso al que participa, a participar de la información que el vendedor puede poner en el mercado. Y en este caso de Repsol, para poder accesar a su información, a su memorando de información, que es un informando general, básico de los activos que está ofreciendo en el mercado para una evaluación preliminar, entonces era necesario que se firme este acuerdo de confidencialidad en el que inclusive se especifica el nombre de las personas que pueden tener acceso a tal información. Y este acuerdo de confidencialidad rige desde el momento que se suscribe hasta que se culmina la operación. En todo caso, si se violase ese acuerdo, el afectado por la operación que está llevando a cabo puede replicar contra aquel que ha violado el acuerdo de confidencialidad. Y lo que sí quisiera reiterar es que este acuerdo se firmó en el mes de enero, y desde el mes de enero Petroperú ha estado en evaluación de este proceso en función de sus portafolios integrales de proyectos, y ha llegado a la conclusión que fue explicado el día de ayer a través de su directorio a la opinión pública. Muchísimas gracias. Muy bien, ministros. Siguiente pregunta. Pregunta 59 del congresista Pariona Galindo.
Al presidente del Consejo de Ministros. Durante este último año, los agricultores se han visto afectados por el hongo de la roya del café, habiendo perdido hasta el 50% de sus cosechas. Siendo así, señor ministro, no es suficiente que Agrobanco refinancie sus créditos, puesto que la capacidad económica de los agricultores se ha visto enormemente perjudicada. En este contexto, ¿qué otros beneficios tendrán los agricultores productores de café, tomando en cuenta que en la selva central y como en otros lugares del país, el cultivo del café es su único medio de ingreso? Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, según esto. Sí, señor presidente, si fuera usted tan amable de conceder la palabra al ministro de Agricultura para que haga, dé respuesta a la pregunta. Muy bien, señor ministro de Agricultura. Muchas gracias, señor presidente. Debo empezar diciendo que la roya es un hongo que afecta a las plantas de café. Este rollo se activa bajo condiciones especiales y se hace más perverso cuando las plantas no están bien fertilizadas. La roya ha atacado este año por razones específicas de clima y temperatura a varios países de la región latinoamericana y ha afectado desde Bolivia hasta Centroamérica. Ha generado daños importantes en Brasil, en Bolivia, en Colombia y en Centroamérica también. Desde que tuvimos los primeros reportes de la intensificación de la plaga, inmediatamente dispusimos ante la demanda de autoridades locales y regionales y también varios miembros del Congreso de la República que nos visitaron, dispusimos que todas nuestras instituciones vayan al campo e hicieran una primera aproximación. Es así que equipos multidisciplinarios del SENASA, del INIA, de la Dirección General de Competitividad, de Agrorural, del Agrobanco y también del proyecto especial Pichis Palcasu, se constituyeron en distintas regiones, empezando desde la selva central. Y a raíz de eso es que empezamos y elaboramos un plan de contingencia, primero focalizado en Chanchamayo y Satipo. Sin embargo, dada la magnitud de la plaga, nosotros tuvimos que, nos seguimos reuniendo y tuvimos que tomar medidas más importantes. Es así que las estimaciones nos dijeron que teníamos que intervenir de una manera más decidida e iniciamos coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y también con la Comisión de Presupuesto y logramos que en un tiempo récord se nos autorizara al Ministerio de Agricultura a transferir recursos de inversión hacia gasto corriente para aplicar y ejecutar un plan de emergencia para combatir a la roya. Es así que ayer ustedes en el Congreso aprobaron este proyecto de ley que ahora nos faculta a intervenir de una manera más decidida. Paralelamente, el día de mañana está saliendo un decreto supremo que declara en emergencia al sector cafetalero. El día de ayer nosotros hemos estado reunidos con 3 presidentes regionales, el de Cajamarca, de Pasco y de Amazonas, y con directores agrarios y de planificación del resto de regiones que tienen importantes sembríos de café. Y hemos estado todo el día, hoy día se quedaron los técnicos, y ya tenemos finalizado un plan de corto plazo, el cual se complementa con uno de mediano y largo plazo. Entonces, yo con la norma que sale mañana ya tenemos todo el marco normativo para a la brevedad salir al campo en estas brigadas especiales que nos va a obligar a entrar prácticamente a una operación casi militar para atacar en conjunto con todos los actores a la roya del café, señor presidente. Congresista Pariona va a hacer una repregunta.
Gracias, presidente. En primer lugar, permítame saludar al Premier y a todos los ministros que están presentes y a todos los colegas. Por su intermedio, presidente, es cierto lo que acaba de manifestar el ministro. El ministro, usted es bueno. Yo creo que aquí lo que quiero yo es dirigirme a los funcionarios, o en todo caso a los directores de las agencias agrarias, que yo no veo el trabajo como deben hacer. Estamos trabajando en función a los datos que nos han proporcionado la Junta Nacional del Café. 500.000 personas de 120 distritos rurales cafetaleros son afectados con esta plaga o con esta enfermedad de la roya. 60.000 productores pierden sus cosechas y por ende sus ingresos en este año 2013. 165.000 familias tienen pérdidas por los bajos precios también de café. Esto, señor ministro, trae como consecuencia que los cafetaleros estén incluso incumpliendo los créditos. En la pregunta yo me refería... Dele tiempo para concluir su pregunta. En la pregunta yo me refería al porcentaje de pérdida, que ya está cerca de los 35% de pérdida. Si bien es cierto, el agrobanco puede tener una política o una intención de refinanciar, pero ¿qué hacer por la pérdida de los 35%? O sea, ¿qué salida, qué apoyo le damos a esos agricultores? Veo una nota, ahora que ha salido, que también está en la portal del Ministerio, según una publicación en la página oficial del Ministerio. El día de hoy existe un plan a corto plazo para afrontar la plaga y la roya. Siendo así, ¿qué criterios se ha tomado en cuenta para destinar los montos de este dinero también a los gobiernos regionales? Entonces, lo que yo quiero solamente es, ministros, es uno de los créditos, y el otro es que los técnicos o los que están a cargo allá en las agencias que trabajen, ministro. Eso es lo que yo voy a pedir, porque no estoy viendo el trabajo como debe ser allá, y esa es una llamada de atención en este caso. Muy bien, ministro de Agricultura. Bueno, efectivamente, nosotros esta plaga está causando pérdidas importantes, y de ahí el carácter de urgente con el que tramitamos todos los involucrados, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República, estos recursos adicionales. Este plan de combate a la roya tiene acciones de corto plazo y de mediano y largo plazo. En el corto plazo lo que hay que hacer es, en primer lugar, fortalecer esas plantas de café que, al no haber estado fertilizantes, porque valgan verdades, nuestros agricultores básicamente lo que hacen es recolectar el café, lo que tenemos es que llegar masivamente primero a fortalecer esas plantas para que se pare la incidencia de la plaga sobre la planta y no afecte tanto el rendimiento. Pero para mediano y largo plazo, justamente ayer lo discutíamos con los técnicos de todas las regiones, lo que tenemos que hacer es aprovechar esta crisis para entrar a un proceso de renovación de plantaciones con variedades más resistentes, y para eso estamos creando también los mecanismos financieros. Ya he dispuesto que el Agrobanco también destine las líneas de crédito necesarias para este procedimiento de reemplazo de los cafetos. En eso nos encontramos, señor congresista, a través de la presidencia, y es un tema que va a ser muy intensivo en mano de obra. O sea, vamos a tener que salir con muchos técnicos. Ya tenemos identificada la tecnología y estamos haciendo durante esta semana la logística necesaria para salir masivamente al campo. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 60 del congresista León Rivera, con licencia al presidente del Consejo de Ministros.
Teniendo en cuenta que existen serias señales de un giro del modelo democrático de la alternancia y la no reelección, preguntamos a usted, ¿presentará el Poder Ejecutivo alguna propuesta que permita la postulación de la señora Nadine Heredia si ella va a ser candidata en el 2016? Presidente del Consejo de Ministros. Sí, señor. Esta pregunta solo tiene una respuesta, y una respuesta que probablemente solamente tiene una palabra, es no. El artículo 112 de la Constitución, que este gobierno no tiene ningún interés en reformar, en modificar, en enmendar, establece que el mandato presidencial es de 5 años y que no hay reelección inmediata. Las fuerzas políticas del país han planteado esto en una reforma constitucional el año 2000, justamente buscando no regresar a tiempos pasados. Y este es un gobierno democrático, un gobierno que aspira a fortalecer el Estado constitucional de derecho y, repito, como señalé hace un instante, en ejecutoria comprobada, además, respetuosos de la democracia, de las formas políticas, del respeto a la independencia de poderes, como corresponde, reitero, a un gobierno democrático. En ese sentido, señor, reitero y enfatizo acá que el gobierno no presentará ninguna iniciativa legislativa que permita la postulación de la primera dama, como se pregunta en la consulta formulada. Muchas gracias. Bien, siguiente pregunta. Pregunta 61 del congresista Medina Ortiz al ministro de Cultura. ¿Forma parte de la política cultural de este gobierno abandonar los trabajos de restauración de nuestro patrimonio cultural, como es el santuario de la Virgen de Cocharcas? Permíteme, congresista ya, el congresista León tiene licencia, por eso los que tienen licencia lo han leído. No, señora, no. Modifique, plantee una modificación al reglamento. Continúe, por favor. Pregunta 61 del congresista Medina Ortiz al ministro de Cultura. ¿Forma parte de la política cultural de este gobierno abandonar los trabajos de restauración de nuestro patrimonio cultural, como es el santuario de la Virgen de Cocharcas? ¿Cuáles son las acciones concretas que propone implementar el gobierno para salvar el santuario respecto al expediente técnico y presupuesto? Tiene la palabra el ministro de Cultura. Gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo a la representación nacional. La pregunta nos permite reafirmar que los lineamientos de política cultural que ejecuta el Ministerio de Cultura considera la defensa del patrimonio colonial y republicano como una acción estratégica del sector. La conservación, puesta en valor y la incorporación a la vida de la ciudadanía para su uso y apropiación es materia de las competencias y acciones concretas y permanentes que ejecuta el Ministerio. Con relación al expediente técnico del santuario de la Virgen de Cocharcas, debo informar que está completo y en los próximos días será aprobado por el Ministerio de Cultura, destinando de su presupuesto los recursos necesarios para que, considerando la cercanía, sea la unidad ejecutora Cusco la encargada de su ejecución, aproximadamente por un valor de 8 millones de nuevos soles. Con este fin se transferirán en los próximos días 2 millones de nuevos soles para el inicio del proceso y la ejecución de la restauración del santuario de la Virgen de Cocharcas. Gracias. Congresista Medina va a hacer una repregunta. Muchas gracias, presidente, para saludar al primer ministro y a todos nuestros ministros. Solo para felicitar y agradecer porque es un santuario considerado patrimonio cultural de la humanidad, donde se realiza la fiesta de religiosidad popular más importante del sur del país, que está en este momento en una situación de absoluto abandono. Su intervención presupuestal va a significar recuperar esta belleza colonial que es patrimonio de todos los peruanos. Muchas gracias. Bien, ministro de Cultura, si tiene algo que agregar. Para estar absolutamente de acuerdo con
el congresista Antonio Medina. Si es que no se ha seguido en este proyecto, ha sido por las lluvias, como él ha sabido bien, pero vamos a recuperar esto de manera urgente, de modo que podamos celebrar pronto un nuevo aniversario de la Virgen de Cocharcas juntos. Gracias. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 62. El congresista Chihuán Ramos al presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué medidas ha adoptado su sector en coordinación con los gobiernos regionales y locales en materia de seguridad turística, teniendo en consideración que, según el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial 2013, nuestro país ha caído 4 lugares respecto del año 2011, ubicándose en el puesto 73 de 140 países a nivel mundial, mientras que en Sudamérica estamos en el puesto 13 de 27 países. Ante esta preocupante situación resulta ineludible abordar el tema de inseguridad que han venido afrontando varios turistas extranjeros en nuestro país, víctimas de recurrentes asaltos, secuestros y violaciones. Además, resulta increíble cómo las discotecas y pub ubicados en el centro histórico del Cusco vienen operando con dudosas autorizaciones, a la vez que muchas de ellas se constituyen como centro de expendio de drogas y alcohol, sin el mínimo control requerido, poniendo en riesgo la integridad de todos sus visitantes. Presidencia del Consejo de Ministros. Sí, señor presidente, si usted fuera tan amable de conceder el uso de la palabra al señor ministro del Interior, el doctor Wilfredo Pedraza. Doctor Pedraza, ministro del Interior, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, la Policía Nacional tiene un programa que se denomina Fortalecimiento de la Red de Seguridad Turística, que viene en proceso de fortalecimiento, a través del cual buscamos incrementar todas las medidas de seguridad para los usuarios de los servicios turísticos nacionales e internacionales. Este programa, presidente, se implementa de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con los gobiernos regionales, gobiernos locales y el sector privado, a través de los operadores turísticos. La finalidad de este programa es hacer control, prevención, orientación, guiado, traducción, vigilancia y en ocasiones protección al turista afectado, pero también protección a las zonas de alta incidencia turística en todo el país. Este programa tiene algunas líneas de acción. Una de ellas, por ejemplo, está destinada a la implementación de medidas especiales de seguridad en eventos extraordinarios. Por ejemplo, la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, la Semana Santa en Ayacucho, etcétera. Esos eventos que demandan una enorme logística y una gran coordinación con los gobiernos locales y regionales. Otra línea de acción está vinculada con la mejora de la infraestructura, la adquisición de equipos y de bienes que nos permiten brindar un mejor servicio policial en materia de turismo. En este tema, presidente, muchos gobiernos regionales y locales nos han venido brindando apoyo para el funcionamiento de nuevas unidades policiales de turismo, así como en el equipamiento de vehículos, equipos informáticos, muebles y enseres. Es el caso del gobierno regional de Tacna, de Moquegua, Huánuco, de Huancavelica, donde se han instalado áreas de atención de turismo y medio ambiente policiales en locales cedidos por los gobiernos regionales. En el caso de Cajamarca, la municipalidad provincial refaccionó e implementó el local donde funciona la División de Turismo y Medio Ambiente. En el caso del gobierno regional de Cusco, nos ha donado 10 motocicletas para ampliar el servicio de patrullaje y un lote de vehículos que, si bien están destinadas para la seguridad ciudadana, tienen sin duda un impacto también en el control de los turistas. Tenemos también un programa de capacitación del Policía de Turismo que básicamente se expresa en convenios con entidades públicas y privadas para capacitar a nuestro personal, especialmente en el dominio de un idioma, el inglés
principalmente. En Cusco, el año pasado, presidente, y este año, hemos incrementado nuestro personal de seguridad. Las amenazas anunciadas hace un tiempo, pero también el alto desarrollo de la seguridad han hecho que Cusco y toda la zona del Valle Sagrado, Aguascalientes y el propio Machu Picchu tengan hoy un sistema complementario de protección del turista a través de la Policía de Turismo. Hemos incrementado en 50 efectivos policiales en esa ruta que hacen tareas de prevención, así como tareas de control. La unidad policial en Aguascalientes se va a repotenciar, haremos una nueva infraestructura porque estimamos que es fundamental la atención del ciudadano. En ocasiones, presidente, los turistas extranjeros víctimas de delitos reciben una atención no solo policial, sino asistencial de la autoridad policial, acompañamiento, apoyo psicológico, incluso en ocasiones recursos cuando es necesario. Es una preocupación por la alta incidencia de turismo en nuestro país. La policía está trabajando en ese propósito para fortalecer y mejorar su servicio. Gracias, presidente. Congresista Chiván, congresista Alcorta, la congresista Chiván tiene que hacer la repregunta. Estamos en estación de preguntas. Congresista, estamos... No, congresista Chiván, continúe, por favor. Haga uso de la palabra. Congresista Chiván, haga uso de la palabra. Congresista Chiván, haga uso de la palabra. Gracias, presidente. Señor ministro, no quiero dudar ni poner en tela de juicio la respuesta que nos ha dado, pero hasta hace pocos días nos siguen llegando las quejas y las denuncias de los turistas. Entonces, lo que no queremos es que, como en un momento lo hizo la embajada americana, lo hagan otros turistas o otras embajadas de otras nacionalidades. Pero por otro lado, quiero aprovechar en hacer de su conocimiento que he recibido en mi despacho un grupo de la comunidad de Machu Picchu, Pueblo, quienes señalan que hay dos empresas que se vienen disputando la carretera que transporta turistas de Machu Picchu Pueblo a Machu Picchu Santuario. Al parecer, tal es el grado de conflictividad que estas empresas vienen anunciando un paro general indefinido del sector transporte en Machu Picchu para este 15 de mayo. ¿Está el Ejecutivo adoptando medidas preventivas para evitar poner en riesgo a los cientos de turistas que visitarán en esas fechas la ciudad de La Inca? Gracias. Gracias, presidente. Bien, ministro del Interior. Presidente, estamos adoptando medidas, tenemos conocimiento y monitoreamos el conflicto en efecto de dos empresas que se disputan pasajeros, no con mucha lealtad, de manera que en su momento adoptaremos las medidas complementarias necesarias y le haremos llegar un informe a la señora congresista de aquello que hagamos en este sector. Gracias, presidente. Muy bien. Siguiente pregunta. Pregunta 63 del congresista Elías Ábalos al presidente del Consejo de Ministros. ¿Por qué razón hasta la fecha el señor presidente del Consejo de Ministros no ha previsto que el Ministerio del Interior exija a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú el cumplimiento de la resolución directoral 1013-2012 Dirgen EMG de fecha 8 de noviembre de 2012 que ha determinado la creación de una comisión multidisciplinaria conformada por 4 generales, 7 coroneles y 2 comandantes de la Policía Nacional del Perú, encargada de determinar las jurisdicciones policiales de la División Policial de Cañete, Comisaría PNP San Vicente de Cañete y Comisaría Sectorial de Chincha, Comisaría PNP de Grosio Prado, entre los kilómetros 145 y 179 de la carretera Panamericana Sur, siendo que incluso a la fecha han ocurrido hechos lamentables que han puesto en riesgo la vida y la integridad física de los pobladores que habitan esa zona, sin permitir que la Policía Nacional de Grosio Prado Chincha tome acciones rápidas en estos casos, debiendo esperar los pobladores del centro poblado Nuevo Ayacucho, distante a solo 10 kilómetros de Chincha, el mismo que fue creado por las autoridades de la región Ica, más de 20 minutos para que llegue la policía de Cañete, 40 kilómetros de distancia aproximadamente, habiendo fallecido varias personas
porque la Policía Nacional se lleva a la población de Chincha a los hospitales de Cañete, a 40 kilómetros. Bien, tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Sí, señor presidente, si usted lo estima pertinente, para que pueda intervenir el ministro del Interior para dar respuesta a esta pregunta. Muy bien, señor ministro del Interior. Gracias, señor presidente. Se trata, presidente, de un incidente generado por una resolución directoral de la Dirección General de Policía que cambió la jurisdicción policial entre la División Policial de Cañete y la Comisaría Sectorial de Chincha. Para resolver esa situación, en tanto generó un conflicto social entre pobladores y autoridades de Cañete y de Chincha, el sector, presidente, conformó una comisión a través de la resolución directoral 1013-2012 en noviembre del año pasado. Esta comisión, integrada por el alto mando de la policía, tiene hasta ahora el propósito de resolver esa jurisdicción policial que delimite la intervención entre la autoridad policial en Cañete y la de Chincha. Ciertamente es un tema que está pendiente. Los considerandos de esa resolución que crea esta comisión reflejan el conflicto. Se dice que, sin perjuicio del conflicto territorial histórico que tienen ambas provincias, que esta decisión se adoptará al margen de la decisión que resuelva o que adopte la Dirección Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, porque ese es un tema territorial y lo nuestro es una demarcación estrictamente policial que, presidente, hay que decirlo, no necesariamente una jurisdicción policial coincide con la demarcación territorial. Esperamos que en las próximas semanas, presidente, esta situación se resuelva. Se ha retrasado en razón a la reestructuración de los mandos policiales que se adoptaron entre enero y febrero. Es un tema sensible, pero habrá alguna decisión que, reitero, resuelva la competencia policial entre la División Policial de Cañete y la Comisaría Sectorial de Chincha. En tanto, la autoridad policial está interviniendo de un modo general, sin tomar ninguna partida, sino tomando la acción que mejor corresponda a la circunstancia, o la Policía de Cañete o la Policía de Chincha. Gracias, presidente. Congresista Elías Ábalos va a hacer una repregunta. Muchas gracias, presidente. Saludos a los señores ministros. Gracias, doctor Pedraza. Sé que su informe es cierto, me satisface. Sin embargo, creo que debo reforzar que la policía chinchana solo llega hasta cierto lugar y es prohibida de pasar a atender a su propia población. Yo le ruego a la policía que analice bien esta decisión que vayan a tomar, y además aprovecho la oportunidad para señalar que nuestra policía está siendo maltratada. Hoy día, por el Óvalo Gutiérrez, un policía de civil, que no sabía que era policía, se acerca y me dice, congresista, porque me vio con el distintivo, y me dice, una señora quiso parar donde no debía, me acerqué, le dije que no, me largó, se bajó, casi me tiró una cachetada y yo no podía hacer absolutamente nada. ¿Y saben cuál es la diferencia de ese hombre? Que no usa un uniforme verde, prohibido por la Policía Nacional del Perú o por el gobierno de turno. Creo que debemos acelerar la decisión de que los policías vistan de verde, porque es la única forma en que la colectividad está acostumbrada a respetarlos. Ellos se compran sus uniformes, ellos se compran sus armas y con eso trabajan en sus días libres. Los empresarios van a tener que decidir a qué o recibir
si hubiera un contrato con el Estado, con la policía, recibir a la población o al poblador o al policía que ustedes le envíen. Y no hay cierta, me permite 10 segundos más, presidente, y no hay cierta confianza con la persona que puede estar trabajando ahí. Señor ministro, señor primer ministro, les pido por favor, por el bienestar de muchísima gente que inclusive está siendo engañada. Hay un centro poblado que se llama Ollantumala-Tazo en territorio chinchano y está siendo vendido a los policías por metros cuadrados, a los policías en actividad. Y eso es una atribución que le corresponde a usted, señor ministro, y al premier verificar qué está pasando en esa zona. Yo por eso les pido que ponga un puesto policial entre el kilómetro 145 y 179 y sea bajo la responsabilidad de la policía de Chincha, señor ministro. Muchas gracias. Señor ministro del Interior. Gracias, señor presidente. Nosotros nos hemos reunido con todas las autoridades de Chincha, con todas las autoridades de Cañete. Hemos escuchado sus expresiones y sobre esas decisiones o sobre esas expresiones en su momento se tomará una decisión. No es el tema, presidente, y solo una frase. La policía no ha prohibido el servicio para terceros con uniforme. Simplemente estamos ordenando. Hay una información inadecuada. No se ha prohibido, solo la estamos regulando. Yo le haré llegar al señor congresista información que así lo va a comprobar. Gracias, presidente. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 64 del congresista Valky Matos al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el porcentaje y en qué segmentos se ha avanzado en los trabajos de la declaratoria de emergencia ambiental al distrito de Simón Bolívar de Rancas? Señor primer ministro. Señor presidente, para absorber esta consulta solicitaría que se brinde el uso de la palabra al señor ministro del Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal. Ministro del Ambiente. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio un saludo al congresista Néstor Antonio Valky Matos, quien ha planteado esta pregunta. Quizás para precisar que respecto a esta declaratoria de emergencia ambiental hubo dos normas, una resolución ministerial 117-2012-MINAM por 90 días, prorrogada luego por una nueva resolución ministerial 267-2012-MINAM, que plantea un conjunto de acciones fundamentalmente en la zona de las localidades de Champamarca, Quilacocha, Paraxá y asentamiento humano José Carlos Mariátegui, incluyendo Sacra Familia y Irahuanca, en el distrito de Simón Bolívar, provincia y departamento de Pasco. Para ser muy concreto respecto a la pregunta formulada, señor presidente, puedo señalar que el nivel de avance de la declaratoria de emergencia ambiental es de aproximadamente el 90%. Y para no entrar a un detalle específico, puedo hacerle entrega al señor congresista que ha formulado la pregunta el documento donde está cada una de las acciones que se han asumido en este sentido. Vale la pena señalar, señor presidente, por su intermedio al señor congresista, que el día de ayer sostuve una reunión con el presidente de la región y convinimos en hacer una visita de técnicos a la región para poder explicar el nivel de avance, cuáles son aquellos elementos que pueden estar con algún nivel de retraso, que felizmente en ningún caso es significativo, poder desarrollar las acciones complementarias y empezar a trabajar en un plan de mediano plazo. Hay que tener en cuenta, señor presidente, que los declaratorias de emergencia ambiental lo que plantean son acciones de corto plazo para eliminar fundamentalmente niveles de riesgo y de exposición de personas, especialmente que puedan ver vulneradas sus condiciones de salud. Adicionalmente, como parte de esta declaratoria de emergencia ambiental, hay una intervención muy específica del OEFA a empresas que operan en los distintos distritos de Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca en el departamento de Pasco. Son 11 acciones concretas que están en distinto nivel de avance, en algunos casos con inicio de procedimiento administrativo sancionador, en otros casos ya con sanción específica. Entonces, presidente, por su intermedio le voy a hacer llegar este documento al señor congresista, donde cada acción está documentada respecto a su nivel de avance. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Valky va a hacer una repregunta. Gracias, presidente. Por su intermedio saludo a los señores ministros y agradecer al ministro del Ambiente por haber tomado cartas
en el asunto, en este tema muy importante como es la contaminación ambiental en la provincia de Pasco, sobre todo en el distrito de Simón Bolívar de Rancas, en el distrito de Chaupimarca, de Anacancha y los demás distritos que están circundantes a la actividad minera. Señor ministro, es importante la visita que ustedes van a realizar porque el pasado 24 de abril toda la población del distrito de Simón Bolívar de Rancas han salido a movilizarse por las calles principales de la provincia de Pasco. Cuando usted viaja a Cerro de Pasco se va a dar cuenta, como el ministro René Cornejo cuando estaba en una oportunidad, que allá, señor ministro, se respira plomo, se toma el agua a base de plomo. Por eso es muy importante. Dele tiempo para concluir. Por eso es muy importante que el Estado peruano tenga política referida concerniente a la salud, donde se realiza la extracción minera, y de esta manera estaremos apoyando a todos nuestros hermanos de las regiones donde se realiza esta actividad, porque en Cerro de Pasco más de 30 años, por culpa de Centromín Perú, que estaba en ese momento administrando el Estado peruano, se ha contaminado a muchas personas y que hasta la fecha no se ha podido resarcir. Muchas gracias. Bien, ministro del Ambiente. Muy breve, presidente, para señalar que efectivamente esta visita es importante porque la visita permite poner a la ciudadanía al tanto sobre lo que se ha avanzado, teniendo en consideración, por ejemplo, que con respecto a la planta de tratamiento para aguas para la zona de Pasco ya se canalizaron 85 millones de un total de 150 millones y se han avanzado también en acciones de salud significativamente. Y creo que responsablemente con el señor congresista, con el presidente regional, más las autoridades del Ejecutivo, podemos informar a la ciudadanía sobre los avances producidos y plantearnos acciones futuras para un plan de mediano plazo. Muchas gracias. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 65 del congresista Rosa Guaranga al presidente del Consejo de Ministros. ¿Puede explicar si realmente existe la intención de comprar los activos de Repsol y La Pampilla? Inicialmente el premier señaló que dicho asunto no estaba en la agenda, sin embargo la primera vicepresidenta lo desmiente y declaró que se ha solicitado información a través de Petroperú. ¿Quién dice la verdad? Si se tiene la intención de ello, se estaría vulnerando el artículo 60 de nuestra Constitución Política, que señala que no puede existir un Estado empresario y que solo está autorizado por ley. ¿O es que ya existe un proyecto de ley para ello? Muy bien, primer ministro. Señor presidente, esta interrogante guarda mucha relación con otras que ya se han respondido, de tal manera que si creo que ya esto amerita lo que los abogados decimos sustracción de materia. Bien, congresista Rosas, para una repregunta. Gracias, presidente. Saludo al premier y a todos los ministros presentes. Es cierto que ya se ha tratado este punto, entonces permítame reformular la pregunta o replantear la interrogante. Si bien es cierto, ya el Estado ha dado un paso atrás en la adquisición de los activos de Repsol, la pregunta sería: ¿van a dejar sin efecto el Decreto Supremo 012-2013 que reglamenta la Ley 28840? Y dos, si la decisión de no adquirir los activos de Repsol es temporal o ya definitiva en este gobierno. Apreciaría, presidente, por su intermedio, que la población quisiera escuchar no un comentario a la pregunta, sino una respuesta clara, precisa y concreta. Repito la pregunta: si
el gobierno va a dejar sin efecto el decreto supremo 012-2013, que es el reglamento de la ley 28840. Y la segunda pregunta sería si esta decisión es temporal o ya definitiva de no adquirir los activos de Repsol en este gobierno. Gracias, presidente. Presidente del Consejo de Ministros. Sí, señor presidente. Es una lástima, no está el congresista Bedoya. Él estuvo hace algunas semanas planteando una crítica al Poder Ejecutivo en relación a una serie de reglamentos que estaban pendientes. Recuerdo que inclusive hemos hecho un ejercicio al interior del gabinete para verificar cuántos reglamentos tenemos pendientes y inclusive encontramos que el reglamento de la ley del vaso de leche aún no está expedido, que es una ley de los años 80. Entonces, creo que la exigencia en este momento es que podamos poner al día al Poder Ejecutivo en relación a un número importante de leyes que no han sido reglamentadas. En este caso, como ha señalado el ministro de Energía y Minas, el reglamento que ha sido expedido es un reglamento que está estrictamente ajustado a la ley que reglamenta, es decir, no se agrega un ápice más a los aspectos que están establecidos en esa ley, motivo por el cual no existe ninguna necesidad de poder derogar o modificar en este momento este reglamento que ya se encuentra publicado en el Diario Oficial El Peruano. En relación a la segunda parte de su pregunta sobre si esto es un asunto temporal, es decir, la decisión de Petroperú, yo puedo señalar enfáticamente, señor, que es una decisión que ya implica una decisión absolutamente tomada, que implica una decisión que ya el gobierno comparte en el aspecto planteado por Petroperú, planteado además en la presencia del ministro Jorge Merino en el momento de la decisión, de tal manera que sobre este punto, señor, reitero que se ha producido sustracción de materia y hemos volteado la página. Gracias. Bien, siguiente pregunta. Pregunta 68 del congresista Otarola Peñaranda, con licencia, a la ministra de Producción. ¿Qué medidas adoptará el Ministerio para evitar el desvío ilegal de los recursos a las plantas de harina de pescado? ¿Y qué acciones está adoptando para fiscalizar el cumplimiento del Decreto Supremo 005-2012-2013, tanto por los industriales como por la flota de menor escala? Bien. Tiene la palabra el ministro, la ministra de la Producción, perdón. Disculpe, ministra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el sector privado tiene empresarios trabajadores, justos, innovadores, respetuosos de las instituciones y con una visión de largo plazo. Lamentablemente también hay los que prefieren un Estado débil con capacidades atrofiadas. Eso es lo que se ha estado promoviendo desde hace muchos años en el sector pesca. Hoy eso está cambiando. Déjenme ponerles un ejemplo. Hasta hace muy poco, la supervisión de la actividad pesquera la contrataba y pagaba la Sociedad Nacional de Pesquería a uno de sus socios. Señor presidente, señores congresistas, ustedes que conocen la importancia de que las funciones de fiscalización se mantengan independientes del poder de turno, me darán la razón de que el arreglo institucional anterior era simplemente ridículo. Hoy eso está cambiando. Se ha incrementado el presupuesto para la Dirección General de Supervisión y Fiscalización. Se ha creado una nueva cuadrilla de inspectores de campo. Son 280 inspectores. Antes eso no existía. Solo se tenía la supervisión tercerizada, que era pagada directamente por la Sociedad Nacional de Pesquería. Esto está cambiando. El Ministerio de la Producción les pagará directamente. Para ello, se están reelaborando las obligaciones y términos de operación de las empresas que realizan la supervisión y se someterá a concurso público. Se está equipando al Ministerio de la Producción con nueva tecnología. La Sociedad Nacional de Pesquería y sus operadores dejaron casi sin actualización de equipos informáticos al Ministerio de la Producción, totalmente descapitalizada y totalmente abandonada de presupuesto. ¿Podríamos hacer más? Claro que sí, el Ministerio de la Producción podría ser mucho más agresivo en la tarea de fiscalizar al sector pesca. Hoy tenemos multas impagas por 524 millones de soles. Esta cifra es equivalente a casi el presupuesto de esta gran representación y es más de 60 veces el presupuesto de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización.
El Ministerio de la Producción está recuperando con gran velocidad sus capacidades de fiscalización y supervisión para proteger el mar de todos los peruanos. Las capacidades de fiscalización del sector fueron debilitadas porque se quería un produce adormecido. Hoy eso está cambiando, pero que quede claro que los mismos que hoy día denuncian este tema fueron los interesados en destruir las capacidades de un produce que hoy estamos reconstruyendo con apoyo de los profesionales comprometidos. Entonces, señores, el Ministerio de la Fiscalización de Producción está fiscalizando ya no solo con las entidades tercerizadas, sino con un grupo y un equipo humano destinado a ello. Eso nos ha dado resultados que hemos podido presentar de manera muy explícita, de manera muy extendida en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. A esos resultados nos remitimos. Gracias, señor presidente. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 71 del congresista Delgado Segarra a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cuáles son los avances en la implementación del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, FONAIE, según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2013? Bien, tiene la palabra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Gracias, presidente, por su intermedio. Responderle al congresista. El Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, FONIE, es una herramienta de articulación dentro de nuestra estrategia Incluir para Crecer. FONIE fue creado en la Ley de Presupuesto 2013 y cuenta con una asignación de 600 millones de soles para dotar del acceso preferentemente simultáneo a un paquete de servicios básicos, agua y saneamiento, telecomunicaciones, electrificación y caminos vecinales a hogares de 570 distritos priorizados por su condición de exclusión. Para cumplir con este mandato, ya se aprobó el reglamento del FONIE, la directiva del FONIE y el manual de operaciones que salió publicado el día de hoy. Asimismo, el 4 de marzo se instaló el comité directivo del FONIE, liderado por el MIDIS e integrado por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El comité identificó dos aspectos prioritarios requeridos para la implementación del FONIE. Por un lado, la simplificación de procedimientos y la identificación de la cartera de proyectos a ser financiados mediante la primera transferencia de recursos del fondo. En materia de simplificación, se han identificado conjuntamente con los sectores que ejecutan obras, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente, los procedimientos previos a la ejecución de obras que serán simplificados a fin de agilizar el ciclo de inversión pública en infraestructura. Sobre la implementación del FONIE, la primera transferencia del fondo será de aproximadamente 62 millones de nuevos soles para realizar distintas intervenciones de preinversión, inversión y mantenimiento en materia de caminos vecinales, electrificación, telecomunicaciones y agua y saneamiento, que se hará efectiva a partir de la semana entrante. Estos 62 millones de soles financiarán la preinversión y obra de 39 proyectos en 37 distritos de 9 regiones del país y actividades de mantenimiento de caminos vecinales en 735 proyectos que se ubican en 337 distritos de 20 regiones. La implementación del FONIE busca mejorar la eficiencia en la gestión pública ofreciendo un paquete completo de servicios básicos en infraestructura. Un ejemplo son las intervenciones conjuntas en electrificación rural y caminos vecinales en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, por ejemplo, y la intervención conjunta en la provisión de telecomunicaciones y caminos vecinales en la provincia de Huánuco, en el departamento de Huánuco, que serán incluidos en este primer grupo de proyectos a ser financiados con este primer desembolso de 62 millones de soles. Bien, señores ministros, señor primer ministro, en aplicación de lo establecido en el inciso F del artículo 85 del reglamento del Congreso, las preguntas no respondidas, si lo hubiere, serán contestadas por escrito por el ministro respectivo. La Presidencia agradece las exposiciones del señor Presidente del Consejo de Ministros y de los señores Ministros de Estado, quienes han concurrido al Congreso para dar respuesta a las preguntas presentadas por los señores congresistas, y los invita a abandonar la sala de sesiones en el momento que el juicio es conveniente. Se suspende la sesión por breve término. A las 9:52 de la noche, tal como lo anunció el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, se da por finalizada la estación de preguntas.
donde el presidente del Consejo de Ministros, junto a su gabinete de ministros, valga la redundancia, concurrieron al Parlamento Nacional a responder 73 preguntas que fueron formuladas por las bancadas políticas del Congreso de la República.